Vamos a continuar con la serie Señales de los Últimos Tiempos, con el tema número 8, que le titulé Las características de los apóstatas. Vamos a tomar como base, mis hermanos, la carta de Judas, para que la vaya buscando. Sí está, sí existe, está en la Biblia. Es la última carta antes del Apocalipsis, para que la encuentre. En lo que usted la esté buscando, yo le voy a dar una introducción breve. La semana pasada, mis hermanos, definimos lo que es la apostasía, ¿lo recuerda? Vimos eso, vimos también rápidamente lo que fueron las características de la apostasía y nos enfocamos en el tema, en las causas que llevan a la apostasía, ¿sí? Hoy veremos las características, mis hermanos, o la descripción de los apóstatas y algunos versículos que nos advierten acerca de ella. Así que vamos a poner atención, mis hermanos. Y solamente para recordarles qué es apostasía y cómo reconocerla, nada más a manera de recordatorio. Apostasía, mis hermanos, de la palabra griega apostasia, que significa un desacato a un sistema o autoridad establecido. También significa una rebelión, un abandono o ruptura de la fe. En el primer siglo, mis hermanos, apostasía o ese término apostasía era un término técnico para referirse a una revuelta o una deserción política. Al igual que en el siglo I, mis hermanos, la apostasía espiritual amenaza hoy en día al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos lo saben? ¿Sí o no? ¿No lo sabía? Pues hoy lo vas a ver. La Biblia, mis hermanos, nos advierte sobre personas. Yo investigué una persona que se llama Arrio, no sé si usted lo ha escuchado hablar de él. Una persona que existió en el año 250 al 336 después de Cristo. Y esta persona, Arrio, fue un asceta, presbítero y sacerdote de Alejandría, en la iglesia de Bucalis, allá en Egipto. ¿Por qué le estoy dando la historia de Arrio? Ahorita lo vamos a ver por qué. Se formó este sacerdote, se formó en Antioquía a principios del siglo IV. Y Arrio, mis hermanos, negó rotundamente la Trinidad e introdujo lo que a primera vista parecía, mis hermanos, una diferencia intranscendente entre el Padre y el Hijo. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Casi me van a entender por qué. Arrio, mis hermanos, este hombre argumentó que Jesús no era de la misma esencia que el Padre, sino de esencia similar. Y esta palabra en el griego, mis hermanos, es la palabra homoousios. Y la otra palabra es homoiousios. O sea, una letra hacía la diferencia, mis hermanos. ¿Sí? Como no es lo mismo el acento, se fija que el acento en las palabras no es lo mismo, significan lo mismo, inclusive la coma en una frase, la coma también significa, cambia la frase totalmente. Entonces esta persona decía que Jesús no era de la misma esencia que el Padre, sino de esencia similar, solo una letra griega lo separaba, esta palabra. ¿Y usted ha escuchado acerca de los productos similares? No, ¿verdad? Aquí no existen, pero en México sí, ¿verdad? Está el doctor Simi. ¿Cuántos? Levante la mano quien conoce al doctor Simi. 1, 2, 3, tan poquitos. Luego se lo presento, al doctor Simi. Lo mismo, pero más barato. Son medicamentos, mis hermanos, que son disque similares, pero realmente no sé si alivien o no, ¿verdad? No se comparan tampoco al original. Y eso es lo que decía él, que era similar. Eso es lo que decía Arrio, que Jesús no era de la misma esencia, sino que era algo similar. O sea, casi decía que era una imitación, ¿no? Así pues, aunque el Hijo era la más elevada de todas las criaturas, mis hermanos, no era de la misma esencia de Dios. Esto era lo que decía Arrio. Arrio, mis hermanos, era un hombre astuto también, porque hizo todo lo posible para que la gente pusiera de su parte, llegando incluso a componer pequeñas canciones
¿sí?, que enseñaban su teología y la cual intentaba enseñar a todo el que quisiera escuchar, ¿sí? Su carácter encantador, porque pues tenía carácter, muy sonriente, buena onda, ¿verdad? Convencía, tenía una labor de convencimiento, tenía buena labia, ¿verdad? Entonces su carácter encantador y su venerada posición como predicador también favorecieron a su causa. Y con respecto a la apostasía, mis hermanos, es fundamental que todos los cristianos comprendamos dos cosas importantes con respecto a la apostasía. Número uno, cómo reconocer la apostasía y a los maestros apóstatas. Y dos, por qué la enseñanza apóstata es tan peligrosa. Las formas de apostasía, para identificar plenamente y combatir la apostasía, mis hermanos, los cristianos deben entender sus distintas formas y los rasgos que caracterizan a sus doctrinas y maestros. ¿Estamos en eso? En cuanto a las formas de apostasía, mis hermanos, hay dos categorías principales. Número uno, el abandono de las doctrinas fundamentales y verdaderas de la Biblia por las enseñanzas heréticas que pretenden ser la verdadera, entre comillas, doctrina cristiana. Y dos, la total renuncia de la fe cristiana que se traduce en un abandono total de Cristo. Y Arrio, mis hermanos, este hombre representa la primera forma de la apostasía, la negación de las verdades cristianas fundamentales. Y como ejemplo, le ponemos una verdad fundamental, mis hermanos, es la deidad de Cristo, ¿sí o no? Cristo es Dios, pero él decía que no era Dios, que era algo semejante, pero no era Dios, ¿sí? Entonces aquí este hombre da comienzo una caída cuesta abajo hacia el abandono total de la fe, mis hermanos, que constituye la segunda forma de la apostasía. La segunda forma casi siempre comienza con la primera, una negación primeramente de las verdades básicas, esenciales, y después viene la segunda forma, que es la renuncia, ¿no?, el abandono de la fe. Entonces una creencia herética, mis hermanos, se convierte en una enseñanza herética que se fragmenta y crece, mis hermanos, hasta que contamina todos los aspectos de la fe de una persona. Una enseñanza herética contamina, mis hermanos, y finalmente se cumple el objetivo final de Satanás, porque ese es el objetivo de Satanás. ¿Cuál es ese objetivo? Alejarnos completamente del cristianismo. Ese es el objetivo de Satanás. Por eso es que surgen estos hombres, ¿verdad?, apóstatas. Un estudio realizado, mis hermanos, en el año 2010, espero que sigan haciendo estudios, pero hoy en día vemos que ya está totalmente alejado, ¿verdad? Un estudio realizado en el 2010, mis hermanos, llamado Predicadores que no son creyentes. Estas personas que hicieron este estudio se trabajaron con una narrativa de 5 predicadores diferentes a los que con el tiempo les presentaron y aceptaron enseñanzas heréticas. Y hoy en día hay muchos maestros que enseñan herejías, ¿sí o no? Y no voy a dar nombres, mis hermanos, pero usted ya los ha visto en las redes sociales. Hoy en día hasta algunos dicen que Jesús ya nos abandonó, ¿sí o no? ¿Y qué dice su palabra? Que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Pero este hombre dice que ya Jesús nos abandonó, entre otras, mis hermanos, ¿no? Entonces, este estudio encontró que estos pastores eran panteístas. ¿Saben lo que es el panteísmo? ¿Sí? Te lo dejo de tarea. O eran ateos clandestinos. Una de las verdades más inquietantes que se destacan, mis hermanos, en este estudio es que estos predicadores mantienen su posición como pastores de iglesias cristianas, sin que sus congregaciones sean conscientes del verdadero estado espiritual
de ese líder. Y mire, el otro día estaba investigando y en Canadá había una pastora que era atea, ¿verdad? Pero era del grupo de los presbiterianos. Hoy en día ese grupo está un poco ya alejándose de la verdad, ¿no? Porque ahora está dividido, ¿verdad? Se dividieron porque unos aceptan los nuevos orgullos y otros están en contra. Y ahorita hay división en la iglesia por esa causa, ¿sí o no? Entonces vamos a ver las características, mis hermanos, de la apostasía y los apóstatas. Y Judas, ¿cuántos saben que Judas era hermanastro de Jesús? ¿Sí sabía? Líder de la iglesia primitiva. Judas encontró necesario escribir una carta diferente y podemos decir que esta carta, mis hermanos, fue una carta que él no deseaba escribir, pero al final terminó escribiendo esta carta. Una carta muy pequeña, ¿no? La carta de Judas, mis hermanos, es esencialmente un sermón. Usted prepara un sermón con la carta de Judas. Fácil. Y en ella, en esta carta, Judas predica contra las prácticas y doctrinas que ponen el evangelio de Jesucristo, mis hermanos, en peligro. ¿Sí? Y se trata de cuestiones serias, mis hermanos. Y Judas trata con esta seriedad estos asuntos. Deberíamos, mis hermanos, entonces, por lo tanto, estar felices, ¿verdad? Que Judas fuera sensible al Espíritu Santo. Lo que podría haber sido, mis hermanos, solo una carta de un líder cristiano a una iglesia en particular, se convirtió, mis hermanos, en un precioso instrumento inspirado por el Espíritu Santo y un instrumento también valioso como advertencia para nosotros en estos últimos días. Qué tremendo, mis hermanos, de verdad. Y en su carta del Nuevo Testamento describe cómo reconocer la apostasía y exhorta, mis hermanos, de una manera encarecida, ¿sí?, a los miembros del cuerpo de Cristo a defender, a contender ardientemente por la fe. ¿Ya tiene Judas? Mire, Judas 1, podría decir capítulo 1, pero es el único capítulo. Versículo 3. ¿Lo tiene? Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. En algunos versículos yo le voy a leer la nueva versión internacional, ¿sí? Y dice amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Fíjese, él quería escribir acerca de la salvación, quería él escribir. Y en esta comunidad, en esta común unidad, ¿verdad? Dios no tiene una forma para los ricos, ¿verdad que no? Una forma de salvarse los ricos y los pobres se salvan de otra forma. No, es una común salvación para todos, tanto ricos como pobres, ¿sí o no? Una forma para el bien y otro camino para el mal. No, es así pues el Señor, ¿no? Todos venimos a Dios de la misma manera, ¿sí o no? Todos. Sino es una salvación entonces, mis hermanos, común. No es la salvación de una manera para unos y de otra manera para otros. Y luego dice aquí, nuestra común salvación, y me ha sido necesario escribirles exhortando que contiendan ardientemente. ¿Sí? Y la palabra griega traducida contender ardientemente, mis hermanos, es un verbo compuesto del que obtenemos la palabra agonizar. ¿Sí? De eso se trata. Esta palabra está en el presente, mis hermanos, infinitivo, lo que significa que la lucha por defender, mis hermanos, por contender, la lucha va a ser continua, mis hermanos. ¿Sí o no? Y más en estos tiempos, la lucha es continua. En otras palabras, mis hermanos, Judas dice que habrá una lucha constante contra la falsa enseñanza y que los cristianos debemos tomarla tan en serio a tal punto, mis hermanos, que tenemos que agonizar,
que agonizamos por la lucha en la que estamos comprometidos. ¿Cuántos están comprometidos? Por pelear ardientemente, contender ardientemente. Amén. Solamente algunos, ¿verdad? Además, Judas, mis hermanos, deja claro que cada cristiano está llamado a esta lucha. ¿Cuántos son cristianos aquí? Estamos llamados a esa lucha, mis hermanos. No solo los líderes de la iglesia. Así que es fundamental, mis hermanos, que todos los creyentes agudicemos nuestras habilidades y nuestro discernimiento, mis hermanos, para que podamos reconocer y prevenir la apostasía en su entorno, mis hermanos. Amén. Porque mire lo que continúa diciendo este versículo. Me ha sido necesario escribiros exhortados que contendáis ardientemente. ¿Por qué? Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. A ustedes se les entregó una fe, se les dio una fe, ¿sí o no? Y mire, la fe en este punto no significa nuestra creencia personal. En este punto no significa esto, ¿sí? Significa, esta frase, la fe, significa la verdad esencial del evangelio. Eso se nos entregó. La verdad esencial del evangelio, mis hermanos, que todo cristiano verdadero mantiene en común. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos claros, mis hermanos? ¿Sí? Y la fe es usada en este sentido, mis hermanos, varias veces en el Nuevo Testamento. Lo encontramos en Hechos 6, versículo 7, en Hechos 13, versículos 8, Hechos 14, versículos 22, Hechos 16, versículos, y le pudiera decir más, ¿no? También lo encontramos en Romanos 1, 5, Romanos 16, Colosenses 2, 7, Primera de Timoteo 1, 2, por citar solamente algunos versículos, ¿sí? Y si lo está anotando y se le fue alguno, después escucha la enseñanza. Entonces debemos, mis hermanos, contender. ¿De qué forma? ¿Cómo debemos de contender? Ardientemente por la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y la fe, mis hermanos, es el cuerpo de la verdad que desde muy temprano en la historia de la iglesia, mis hermanos, adoptó una forma definitiva. Mire, vaya al libro de los Hechos, dejando un apartado en Judas. Hechos 2:42. Yo le voy a leer la Nueva Versión Internacional. Hechos 2:42. ¿Lo tiene? Dice Hechos 2:42. Se mantenían ¿cómo? Firmes, ¿no? Perseveraban, dicen algunos. La Reina Valera dice perseveraban en la fe, ¿verdad? Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Y así es como debemos de permanecer, mis hermanos, firmes en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan, ¿y en qué más? Y en la oración. Y después, mis hermanos, de exhortar a sus lectores, Judas, después de exhortar a sus lectores a contender fervientemente por la fe, mis hermanos, Judas indica la razón por la cual tenemos que hacer eso. Y vaya regresando ahí. Ahora, ¿cuál era la razón? ¿Por qué Judas nos da esa razón? ¿Cuál era esa razón? ¿Usted sabe cuál era esa razón? ¿De por qué tenemos que contender la fe? Así es, porque hay hombres peligrosos alrededor de los cristianos, porque hay gente falsa. Y en este versículo 4 que vamos a leer a continuación, mis hermanos, Judas presenta a los cristianos 3 rasgos de la apostasía y de los maestros apóstatas. Vea lo que dice el versículo 4, véalo ahí. Porque algunos hombres que han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La epístola, mis hermanos, del apóstol Judas es brillante en cuanto a la descripción de los apóstatas. Es brillante, mis hermanos. Y no solo eso, sino que en esa carta, mis hermanos, el apóstol Judas aprovecha para hacer una exhortación clara a la iglesia de Cristo y a que persevere, ¿verdad? A que persevere en la fe sin dejarse engañar.
Y eso es lo mismo que Jesucristo nos recomendaba, ¿verdad? En Mateo 24, ¿verdad? Miren ¿qué decía? Miren que no sean engañados, ¿no? ¿Cómo dice? Miren que no caigan, ¿verdad? O sea, que no sean engañados. Cuiden que no caigan. Entonces eso nos enseña a no dejarnos engañar. Entonces la corta carta del apóstol Judas, mis hermanos, nos da unas buenas pistas sobre las características que podemos encontrar en los apóstatas, ¿sí? Veamos las que menciona junto con el versículo bíblico de referencia para cada una. El referencia es el versículo 4, ¿sí? Número 1, personas sin piedad, dadas al libertinaje, que niegan el señorío de Jesús. ¿Sí? Esas son personas, mis hermanos, astutas, que se infiltran poco a poco y con mucha cautela entre los hermanos. ¿Cuál es la misión de estos hombres cautelosos? Cautivarlos, cautivan a estas personas para que echen de lado la sana doctrina, sobre todo la verdad sobre la gracia de Dios manifestada por medio de Jesús. ¿Sí? Y luego llevan la gracia hasta un extremo tal que parece que todo es permitido, porque Dios es amor. ¿Sí? Y ese extremismo, mis hermanos, en cuanto a la gracia, hace que básicamente nieguen la necesidad de Jesús como Salvador y Señor. Y una de esas doctrinas es el cristianismo progresista, ¿sí? y el cristianismo liberal. Por eso es que el Señor nos está advirtiendo de estas enseñanzas que surgieron dentro del cristianismo, no vienen de fuera, vienen dentro del cristianismo. ¿Sí? Judas 1:4, otra vez dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. En parte esto es lo que hacen estos hombres peligrosos, ¿no? Y eso los hace bien peligrosos, porque entran desapercibidos, mis hermanos. Nadie advirtió que eran peligrosos estos hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no llevan una etiqueta con su nombre que diga peligro, falso maestro. No, no te das cuenta. Te das cuenta cuando ya se llevó media iglesia, cuando ya engañó a muchos. Por eso es que el Señor dice y nos advierte que tenemos que contender fervientemente. Y estos ciertos hombres, mis hermanos, probablemente pretendían ser más bíblicos que cualquier otra persona, que sí lo era verdaderamente. ¿Sí? O sea, estas personas pretenden conocer la Biblia. Y todos se quedan maravillados y dicen, ay, ¿cuánto sabe? Sí, sabe mucho, pero no sabe aplicarlo. ¿Sí? Entonces, entran encubiertamente. Y esta frase, entrando encubiertamente, significa deslizarse en secreto como por un lado de la puerta. ¿Sí? Como cuando está el guardia en el estadio cuidando la entrada y en un descuido se mete uno ahí, ¿no? Así se meten. Y luego continúa diciendo el versículo 4, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y sí, o sea, estas personas ya están destinadas para esto, ¿sí? Están destinados para engañar a otros. Por eso se les conoce, como dice ahí, hombres como impíos. Y son impíos en el sentido, mis hermanos, de que no son como Dios. No les importan las apariencias externas y le hacen caso omiso a Dios, mis hermanos. ¿Sí? Y luego continúa diciendo que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Wow. La idea detrás de la palabra libertinaje, mis hermanos, es un pecado que se practica sin vergüenza y sin ningún sentido de la conciencia o la decencia, mis hermanos. Por lo general, mis hermanos, esta palabra se usa en el sentido de los pecados sensuales, como la inmoralidad sexual. Pero también puede ser usada en el sentido de la enseñanza antibíblica, ¿sí? Cuando la verdad es negada y la mentira se enseña sin vergüenza.
¿No te da vergüenza enseñar mentiras? ¿Sí? Y le voy a citar unos ejemplos. Hay, desde el púlpito, mis hermanos, hay hombres que enseñan que sigas a tu corazón. ¿Sí o no? ¿Los has escuchado? Sigue tu corazón. En esos tiempos, mis hermanos, cuando hay un énfasis de seguir el corazón, escuchar la voz interior y buscar dentro de sí mismo la guía para vivir, es realmente necesario como cristianos, mis hermanos, saber qué es lo que Dios dice al respecto. ¿Sí o no? Puede parecer muy romántico y muy motivador. No, tú déjate guiar por tu corazón. Si sientes paz en tu corazón, es que es de Dios. ¿Has escuchado eso? Sí. Eso puede ser motivador, ¿no? Eso de seguir al corazón. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura acerca del corazón? El corazón es engañoso y perverso. ¿Sí o no? Así es. Otra enseñanza, mis hermanos. Dios me acepta como soy. ¿Ha escuchado esa frase? Hoy en día, mis hermanos, en una sociedad donde se exalta la individualidad y las múltiples opciones, estilo de vida, pareciera que proclamar Dios nos acepta como somos es totalmente correcto y diplomáticamente adecuado. Sin embargo, yo le pregunto, ¿realmente Dios nos acepta como somos? ¿Usted qué dice? Unos empezaron a dudar, unos no supieron qué. ¿Sí? Otra pregunta. ¿Dios acepta que seamos mentirosos, hipócritas, ladrones, infieles, lujuriosos? No, ¿verdad? ¿Y qué hay con los homicidas? ¿Con los violadores? ¿Con los pedófilos? ¿Dios acepta este estilo de vida? Entonces Dios no nos acepta tal y como somos, ¿verdad que no? Entonces no. Claramente podemos decir que no, mis hermanos. Dios no nos acepta como somos. Él quiere cambiarnos y hacernos como su Hijo Jesucristo. ¿Sí o no? Juan 3:3 dice, yo se lo voy a leer, dice, de verdad te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Dios no nos quiere como somos. Él nos quiere cambiar. ¿Se fija cómo meten enseñanzas antibíblicas? Y dentro de esta surge otra de que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. ¿Ha escuchado esa frase también? Esa también es antibíblica totalmente. Esa frase la dijo Mahatma Gandhi, ¿sí sabía? Eso fue lo que dijo él. Y todos la adoptan como si Dios la dijo o como si viene en la Biblia. Son peligrosos esos, mis hermanos. Otra enseñanza. Dios no castiga a nadie. ¿Ha escuchado esa? Dios no castiga. ¿Verdad? El cristianismo posmoderno, mis hermanos, se ha empeñado en predicar a Dios todo amoroso que no mata ni a una mosca. ¿Sí o no? Y este Dios posmoderno, mis hermanos, es incapaz de castigar a alguien porque eso iría en contra de su naturaleza amorosa. ¿Sí o no? Sin embargo, ese no es el Dios de la Biblia, mis hermanos. Eso no nos enseña Dios en la Biblia. Dios es amoroso, pero también es un Dios justo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Romanos 2:2 dice, ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Sí? Y Judas, mis hermanos, tenía probablemente ambas ideas en mente de las que les dije. ¿Sí? Pues como se evidencia en el resto de la carta que estamos estudiando, estos ciertos hombres tenían tantos problemas, ambos problemas, ¿no? Tanto morales como problemas doctrinales. ¿Sí? Y luego estos hombres que tienen esos problemas morales y doctrinales andan en la playa caminando con Justin Bieber, ¿no? ¿Sabe a lo que me refiero, no? Y así con casi poca ropa, ¿no? ¿Dónde está el pudor? ¿Dónde está la consagración? ¿Dónde está la santidad? ¿No? Si vas a la playa, bueno, pues hay que usar un short, pero decente, ¿no, hermanos? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo conmigo o no?
Ya mañana se va a ir de largo, ¿verdad? Y algunos dijeron, no es cierto, ¿no? Estas palabras, mis hermanos de Judas, muestran que existe un peligro en la predicación de la gracia, ¿sí? Y hay algunos que pueden tener la verdad de la gracia de Dios y convertir la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Pero esto no quiere decir, mis hermanos, que haya algo malo o peligroso acerca del mensaje de la gracia de Dios. Simplemente muestran cuán corrupto es el corazón humano, ¿sí? Estas enseñanzas que le acabo de mencionar. Y luego continúa diciendo el versículo 4, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos ciertos hombres, mis hermanos, niegan al Señor Jesucristo. Ellos hacen esto al negarse a reconocer quién es Jesús, que dijo quién Él era. Como Arrio, el que le dije al principio. Él decía que Jesús no era de la esencia, era similar, ¿sí? Por eso le mencioné al principio a este hombre, ¿sí? Después usted lo investiga en su casa y le da el Google, ¿sí? Y lo investiga. Entonces, el carácter de esos hombres peligrosos: hacen lo que quieren con su cuerpo, se rebelan contra la autoridad y no respetan a los seres espirituales. Mire, vaya a Judas, versículo 8, 1:8. Yo le voy a leer la nueva versión internacional y dice: de la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Y la Reina Valera, mis hermanos, dice: asimismo también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de los dignatarios. Es decir, que estos hombres, mis hermanos, viven básicamente dominados por sus deseos carnales. Los apóstatas, viven dominados por sus deseos carnales, mis hermanos. Hacen lo que desean con su cuerpo y se dejan llevar por sus emociones, ¿sí? Desprecian toda autoridad humana o divina porque piensan que ya saben todo y que son los únicos dignos de liderar, ¿sí? Se confían tanto en sí mismos que echan de lado la posibilidad de que Dios les envía avisos. ¿Recuerdan lo del domingo? Que el Señor le mandaba avisos a David, y David, por dejarse llevar por sus emociones, no puso atención en esos avisos, ¿sí? Entonces estos echan de lado esa posibilidad, los apóstatas, de que Dios les envía avisos o ayuda a través de sus ángeles, o que el diablo busque tentarlos y confundirlos por medio de los demonios. Porque lo primero que ellos dicen es que no, el diablo no existe. El diablo no existe. El infierno no existe. El infierno es aquí, lo que tú vivas. El cielo es aquí. Aquí vives tu cielo o tu infierno. Eso te dicen, ¿sí o no? Entonces, cuando Judas señaló que estos determinados hombres rechazan la autoridad, quiso decir que dichos hombres estos hombres querían estar en autoridad. Por lo tanto, rechazaron la autoridad de Dios y rechazaron a los que Dios puso en autoridad. Se rebelaron en contra de los pastores, mis hermanos, de los apóstoles. Se rebelaron en contra de ellos, ¿sí? Y hoy nuestra cultura, mis hermanos, esta cultura tan hermosa que tenemos, nos anima a rechazar la autoridad y a reconocernos a nosotros mismos como la única autoridad real en nuestras vidas, ¿sí o no? Podemos hacer esto con la Biblia al optar por solo creer ciertos pasajes. Ay, no, esto sí no me conviene. Esto sí. ¿Verdad? Lo podemos hacer con nuestras creencias al escoger en él un buffet de ensaladas, ¿no? de las religiones. Ya les platiqué de las enseñanzas que algún día dio el pastor Chuy, que decía iglesias, ¿cómo? Al gusto del, ¿ah? Iglesias al gusto del cliente. Había un buffet.
O podemos hacerlo también con nuestro estilo de vida, mis hermanos, al hacer nuestras propias reglas y no reconocer a las autoridades competentes que Dios ha establecido. Hay que tener cuidado con eso, mis hermanos. Sí, porque toda autoridad, sea donde sea, fue puesta por Dios. ¿Biden fue puesto por Dios? ¿Usted qué cree? Sí, aunque no nos guste, aunque esté firmando leyes que van en contra del cristianismo, pero Dios lo puso ahí, todo con un propósito, todo con un plan, ¿sí o no? Y en los días más oscuros, mis hermanos de Israel, la sociedad fue caracterizada por un patrón parecido al de hoy. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Deje un apartado ahí en Judas y vaya a Jueces 21-25 rápidamente. Y si no lo encuentra, yo se lo leo. Jueces 21-25, ¿lo tiene? Dice Jueces 21-25, en estos días no había rey en Israel. Y sí, pues eran los jueces los que estaban. ¿Sí? Y luego, ¿qué dice ahí? Cada uno hacía lo que gadarenamente le parecía, ¿no? Lo que su gadarena gana, como dice, no hagas tu gadarena gana, ¿no? Entonces cada uno hacía lo que bien le parecía. Y hoy en día, mis hermanos, este es el modelo de todo el mundo, ¿sí o no? Todo el mundo hace lo que bien le parece, ¿sí o no? Y especialmente de la civilización occidental. Mire, esas enseñanzas que se están levantando hoy en día en Occidente, que se levanten allá en el Medio Oriente. A ver si hacen sus desfiles con su bandera de colores. ¿Y usted qué cree que va a pasar? Y en Rusia también, ¿eh? Solamente en Occidente está levantándose eso. Creo que aquí es donde va a empezar la apostasía, mis hermanos. Sí. Cada uno hace lo que bien le parece, no lo que Dios dice. Y tristemente, sabe, hoy en día, aún dentro del cristianismo, aún dentro de las iglesias, mis hermanos, tristemente la gente no quiere obedecer. Dios te hace un llamado al servicio, Dios te hace un llamado a la santidad, a la consagración, y tú dices, no me interesa. No quieres obedecer, no quieres someterte a Dios, quieres hacer lo que te da tu gadarena gana, ¿sí o no? Como los tiempos de los jueces, que cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen ouch? Y vamos a ver una descripción de la depravación de estos ciertos hombres, porque no respetan el comportamiento cristiano, ¿eh? Buscan su propio provecho y son inconstantes y no dan fruto. Mire, vaya por favor, ahí regrese a Judas, versículo 12. Judas 12. ¿Ya se aburrió? Ahorita se está calentando el pozole, mis hermanos. Versículo 12 dice, yo le voy a leer la Nueva Versión Internacional, recuerde, estos individuos son un peligro oculto, sin ningún respeto convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Es como ahorita, mis hermanos, tenemos ahorita, pues estamos celebrando el Día del Padre, ¿no? Que va a ser el domingo, pero al final, después de que ya comamos y cenamos, no, hombre, le siguen, mis hermanos, y convierten las fiestas en parrandas. ¿Sí me explico? Y agarran los instrumentos del Señor y comienzan a tocar cumbias, ¿no? Y dale, hermanos, hagan las mesas a un lado y vamos a bailar. Tum, 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 tum. Y ahí ven los hermanos, ¿ah? Les empieza a mover ¿no? La serpiente ahí va. Así es, mis hermanos. ¿Sí? Mire, los primeros cristianos a menudo se reunieron para una comida en común, algo así como una cena compartida. Eso es lo que hacían los primeros cristianos. Y llamaron esas comidas fiestas de amor o fiestas ágape. ¿Sí? Y cuando llegaron estos ciertos hombres que se estaban sirviendo a sí mismos, comieron con avidez en las fiestas de amor, mientras que otros pasaban hambre. Ahí iba el pobre ahí queriendo agarrar un lonche y el otro se le adelantaba y lo agarraba. Te gané, hermano, y era lo último que quedaba.
Y el otro con el hambre, ¿no? Ahí que la tripa le gruñía. Sí. Y en la fiesta ágape, mis hermanos, todo el mundo traía lo que pudo. Algunos traían un poco, otros traían mucho, como mañana, ¿verdad? Pero todos compartían juntos de lo que llevaban. Para algunos esclavos que eran cristianos, esta podría haber sido la única comida decente que comían regularmente. Pero dice aquí, continúa el versículo, buscan solo su propio provecho. El egoísmo de estos, mis hermanos, ciertos hombres, arruinó la comunión. Y estos ciertos hombres es los apóstatas, ¿no? Arruinó la comunión. Mi hermano, que nuestra comunión no se arruine por nuestra, ¿cómo se dice? Por nuestro carácter, por nuestra forma de ser. Ya deja que el Señor te cambie, ¿no? No seas apático, hermano. Convive con los demás. Coinonía con los hermanos. Cuán bello y delicioso es ver a los hermanos juntos. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen no, amén? Y el egoísmo, mis hermanos, de estos ciertos hombres entonces arruinó la comunión. Mire, vaya por favor, le voy a leer dónde se arruina la comunión, esto que le estoy hablando. En primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 17. Primera de Corintios 11, 17. ¿Lo tiene? Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, dice Pablo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Sabe por qué es necesario las disensiones? ¿Sabe por qué son necesarias los conflictos entre los hermanos? ¿Sabe por qué? Aquí está, mire, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Así que si hay disensiones, si hay conflictos, ahí van a salir los aprobados y los reprobados. ¿Cómo ve? Así que si hay disensiones, mis hermanos, es el propósito de Dios. Versículo 20 dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena de lo que trajo. No, esto yo lo traje. Y comienzas a hacerte tus tostadas rápido y le repartes a tus hijos y a tu esposa y dejas nada, ¿verdad? Para compartir a los demás. Eso es ahí lo que dice. Causa risa, pero es verdad. ¿Sí? Y dice el 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y no tiene hambre, y uno tiene hambre, perdón, y otro se embriaga. Fíjese, es lo que estamos viendo, ¿no? Lo que decía Judas, que estas fiestas ágapes las hacían, pero bailongos, mis hermanos. ¿Sí? 22 dice, pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? O sea, eso que haces, hazlo en tu casa donde nadie te vea, hermano. ¿Qué testimonio das? ¿No? Dice, o menosprecias la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no alabo. Y vaya al versículo 33 rápidamente y dice, así que hermanos míos, cuando se reúnan a comer, esperaos unos a otros. Espérense. Todos ya comieron, ya terminaron y ni siquiera han orado por los alimentos. ¿Ah? Bueno, eso no sucede aquí, mis hermanos. Aquí nos dejan la comida, al contrario. ¿Ah? Aquí se queda la comida, ¿sí o no, hermano? Algunos hasta repitieron, pero aún quedó. ¿Por qué? Porque muchos se fueron, no disfrutaron. Bueno, cada quien, ¿no? Y versículo 34 dice, si alguno tuviere hambre, coma en su casa. ¿Cuántos traen hambre? No le voy a decir coma en su casa, no, ahorita vamos a comer. Por eso se van, ¿verdad? Dice la hermana, ¿no? Para que no se reúnan para juicio, dice. Las demás cosas las pondré en orden.
cuando yo fuere. Amén. Siempre, mis hermanos, se daña la comunión cuando venimos a la iglesia con una actitud egoísta. Siempre, mis hermanos. Una actitud egoísta de bendíceme a mí. Señor, bendíceme a mí. En vez de decir, Señor, bendícenos. Bendice a mis hermanos también. Bendícenos. No, bendíceme, Señor, bendíceme. Yo, luego yo, después yo y al último yo. Y ahí estás con el yo. ¿Ah? Muchos de los que nunca comerían egoístamente en una comida de la iglesia, mis hermanos, si son capaces aún de venir a la iglesia preocupados con servirse solamente ellos mismos. Estoy hablando de los egoístas, ¿sí? Buscan solo su propio provecho. Y vea lo que dice, continúa diciendo el versículo, dice, son nubes sin agua, llevadas de allá para acá por los vientos. Nubes sin agua, mis hermanos. Y cuenta un pastor que mientras él conducía por un bulevar donde se veía una fábrica donde él siempre cruzaba, dice que su niña miró las nubes de humo que salían de las chimeneas. ¿Sí ha visto esas que hay ahí por la Anaheim, ahí en Long Beach? ¿Sí? Ahí hay unas que están saliendo constantemente unas nubes. ¿Sí? Yo creo que ahí iba pasando por ahí, ¿no? Dijo, mira papi, ahí está, ahí la fábrica de las nubes, ¿verdad? ¿Sí ha visto esa o no? ¿Sí? Y veía esas nubes y la niña dijo eso, mira papá, ahí es donde se hacen las nubes. Y estos ciertos hombres, mis hermanos, son como esas nubes que salen de esa fábrica, que son vacías, buenas para nada, cargadas por los vientos, flotando en la brisa de una moda pasajera a otra. ¿Sí? Y luego continúa diciendo, son árboles que no dan fruto cuando deberían darlo y están doblemente muertos, arrancados de raíz. Qué tremendo, ¿no, mis hermanos? Los ciertos hombres, los apóstatas, eran como esos árboles que solamente toman en lugar de dar. ¿Ha visto esos árboles que no dan fruto? Que nomás dan basura. Que hasta dices, ay, no sé por qué planté este árbol aquí, o por qué la ciudad plantó este árbol aquí. Pura basura aquí en la calle. Lo bueno es que aquí pasa la barredora, ¿no? Pero pues una naranjita o algo, ¿no? Pero no, dan pura basura. Y así son esos hombres. No dan nada más que pura basura. ¿Sí me estoy explicando? Verso 16. Los métodos de estos hombres, mis hermanos, es quejarse, se enfadan, critican, no saben controlar sus pasiones, son arrogantes y aduladores. Vea el verso 16. Dice, estos individuos son refunfuñadores y criticones. ¿Cuántos hay de esos aquí? Se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Mira, la Reina Valera dice, estos son murmuradores, querellosos, es decir, quejumbrosos, ¿no? Que se quejan, que andan según sus propios deseos. Además de tener vidas dudosas, mis hermanos, son esencialmente personas de engaño. Deforman, distorsionan todo, partiendo desde la fundación de Jesucristo hasta los apóstoles y los profetas. Todo lo distorsionan, mis hermanos. Son querellosos, como dice aquí, ¿verdad? La Escritura. Y este pueblo se estaba quejando y quejando. ¿Cuántos se recuerdan que Israel se quejaba? Y se quejaba, y por eso no entró a la tierra prometida, ¿sí? Y quejarse, mis hermanos, es insultar a Dios, ¿verdad? Porque Dios nos da todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos da todas las cosas. Y quejarse también es olvidar que nada de lo que nos sucede puede separarnos de su amor. ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? Ni privarnos del más preciado de todos los tesoros, la presencia del Señor, mis hermanos, en nuestras vidas. Amén. Y nada les satisface a estas personas. Nada. Están descontentos, incluso con el evangelio. Dicen, ay, este pastor es del evangelio de larga duración. ¿Ah? Ya tengo hambre. Ya huele a pozole. Ya que se acabe. Luego dice, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estos ciertos hombres sabían cómo usar palabras suaves,
y lisonjeras para obtener una ventaja sobre los demás. No te preocupes, el pastor te regañó, yo sí te quiero. Yo sí te quiero, hermano. Ven, déjate, doy un abrazo. Te invito a mi casa. Va a haber una comida. Y así vas con todos y luego ya te juntas con varios. Mira, así le pasó a un pastor, amigo mío. Se le juntaron varios y ya estaban adoctrinando para más bien judaizando. O sea, eran cristianos pero judaizantes, mis hermanos. Y los tuvieron que correr. Los descubrieron, el Señor los descubrió. ¿Y saben qué? A esos hombres que estaban ahí adoctrinando, van para afuera, inmediatamente, ¿sí? Estas personas, mis hermanos, se quieren hacer amigos de todos. Primero se los ganan para después destruir la obra de Dios. Así es como se dividen las iglesias, mis hermanos, porque empieza uno. Amén. El estatus espiritual de estos hombres, mis hermanos, los dominan sus pasiones impías, causan divisiones, como le decía, y no tienen al Espíritu Santo. Vea el versículo 18 de Judas. Ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Tal vez Judas, mis hermanos, tenía en mente a los que se burlan de la idea del regreso de Jesús, porque muchos lo tienen por tardanza. Dice, todavía andan con esa leyenda, con ese cuento. ¿Desde cuándo estoy escuchando eso y Jesús no viene? Mi abuelito lo decía, dicen algunos, ¿no? O pudo haberse referido Judas a la clase de hombres que se burlan de los que van más bien de los que no van por el mismo camino de destrucción que ellos viajan. ¿Sí? Se burlan, mira, santurrón, tú sí, muy santo. Ay, sí, yo no bailo. Muy santo has de ser. No, hay que bailar. El Señor no está en contra de eso. No, cuidado, hermanos. Les encanta burlarse de los que quieren agradar a Dios. Les encanta. Esos son los apóstatas, mis hermanos. Judas desea que los cristianos esperen este tipo de burla. Entonces no serán sorprendidos por ello. Ve al versículo 19. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen al Espíritu. Otra vez, una vez más, hace énfasis, no tienen al Espíritu. Estos hombres, mis hermanos, tienen un instinto para separarse ellos mismos y causar divisiones, ¿sí? Y la palabra encontrada solamente una vez en la Biblia denota a estas personas superiores que se guardan a sí mismos. O sea, unos cristianos fariseos, pues, ¿sí? Dice, los sensuales, dice, pues no tienen el Espíritu. Los sensuales, ¿sí dice eso? Esencialmente estos hombres no eran espirituales, eran carnales e insensibles al Espíritu Santo. Y en este contexto, mis hermanos, describe a la persona que vive solo por y para los que ellos pueden obtener de su sentido físico, y viven egoístamente, ¿sí? O sea, viven para que lo sigan halagando. Oh, hermano, como usted, hermano. El otro día me preguntó un hermano, ¿a usted no le gusta que lo halaguen, verdad? Le digo, no, la verdad no, me incomoda. Me incomoda porque ¿qué tal si me cae un rayo? No, los halagos y todo es para el Señor, ¿sí o no, hermanos? Digo, está bien, ¿no? Te quiero mucho, te estimo, pero ya, hasta ahí, ¿no? Entonces, el lema es, si me siento bien, ese es el lema de esos hombres. Si me siento bien, lo voy a hacer. O, ¿cómo puedo estar equivocado? Si me siento bien, no, yo no soy en pecado. Eso que usted dice no es pecado, yo me siento bien. Ese es su lema, mis hermanos. Pero andan en pecado y no se arrepienten, porque no tienen al Espíritu. Amén. Judas, mis hermanos, entonces recuerda a sus lectores
que los apóstoles advirtieron sobre los apóstatas que se burlan de los que viven para agradar a Dios. Y la iglesia, mis hermanos, debe estar muy vigilada frente a los que viven dominados por sus pasiones y que hacen lo que les place, aún cuando van en contra de la voluntad de Dios. Amén. Obviamente, mis hermanos, esas personas causan divisiones, ya que presionan a otros para que se dejen llevar. Lo hacen porque viven bajo el mandato de sus deseos incontrolados, unos deseos incontrolados, y no están llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Ya para ir aterrizando, mis hermanos, Judas dice que la apostasía puede ser sutil. ¿Sí? Los apóstatas han entrado en la iglesia. En griego extrabíblico, el término que usa entonces Judas describe la astucia de un abogado que a través de una argumentación inteligente se infiltra en las mentes de los funcionarios de la corte y pervierte su pensamiento. ¿Sí? La palabra significa literalmente deslizarse de lado, lo que les decía desde un principio, ¿no? Estos 3 puntos. El apóstol Pablo, mis hermanos, también habla del comportamiento exteriormente agradable de los apóstatas y de sus enseñanzas. Segunda de Corintios 11:13, yo se lo leo, 13 y 14 dicen: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Conoce algunos de estos? ¿O ya se lo comieron? En otras palabras, mis hermanos, no esperes que los apóstatas parezcan malos por fuera o pronuncien palabras dramáticas de herejía al comienzo de sus enseñanzas, ¿eh? No esperes eso. En lugar de negar la verdad rotundamente, los apóstatas la tuercen para adaptarla a su propia agenda. Pero como ha señalado uno de los pastores comentaristas, ¿no? Señaló y hizo este comentario, dijo: las peores formas de maldad consisten en perversiones de la verdad, porque buscan para lo suyo. Con esa enseñanza ya muy mencionada y que aún sigue vigente de siembra. El Señor te quiere hacer rico, ¿sí o no? El Señor allí tiene sus promesas, Él te quiere hacer rico. Siembra, da. Y en segundo lugar, Judas describe a los apóstatas como impíos y como aquellos que usan la gracia de Dios como una licencia para cometer actos de maldad. Y tercero, Judas dice que los apóstatas niegan a nuestro único Maestro y Señor Jesucristo. ¿Sí? Le estoy dando el aterrizaje de lo que empezamos. Ahora, ¿cómo es que los apóstatas hacen esto? Mire, Pablo nos dice en su carta en Tito 1:15, Pablo nos dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Verso 16 dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Está poniendo atención? Ya estamos terminando, mis hermanos, ¿eh? Entonces, a través de su comportamiento injusto, los apóstatas, mis hermanos, muestran su verdadero yo. A través de su comportamiento muestran su verdadero yo. A diferencia de un apóstata, mis hermanos, un verdadero creyente es alguien que ha sido liberado del pecado a la justicia de Cristo y que se niega a continuar en el pecado. Pero un apóstata no se niega, quiere continuar en el pecado. ¿Sí? Y en última instancia, mis hermanos, la señal de un apóstata es que eventualmente cae y se aparta de la verdad, de la palabra de Dios y de su justicia. El apóstol Juan, mis hermanos, dice que esta es una señal de un falso creyente. Primera de Juan 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros,
habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que entre nosotros, mis hermanos, tristemente se lo digo, va a haber trigo y va a haber cizaña. Sí, va a haber unos que sí son y otros que no son. Tristemente, pero tú ¿de cuál quieres ser? Esa es la pregunta, ¿tú de cuál quieres ser? Sí. Hablando a sus discípulos sobre los líderes religiosos de su tiempo, Jesús dijo en Mateo 15:14, déjalos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Y resulta alarmante, mis hermanos, que no solo los falsos maestros van rumbo a la destrucción, sino que sus discípulos le siguen hasta donde ellos van. Eso es lo más triste, mis hermanos. Mire, vayamos a Judas, ya el versículo 20 y 21, ya para casi terminar. Dice Judas 20, ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Mientras esperan, versículo 21, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. Mis hermanos, Jesús habló sobre la apostasía, ¿sí? Les habló sobre guerras, hambres, terremotos, destrucción y la persecución de los hijos de Dios, entre otras cosas. Pero Jesús les dijo en Mateo 24:4, les dijo, tengan cuidado de que nadie los engañe. Y esas mismas palabras es para nosotros, tengamos cuidado de que nadie nos engañe. Que nadie nos engañe, mis hermanos. ¿Sí? Ya para concluir, mis hermanos, y vamos a concluir con la historia de Arrio. En el año 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea, se reunió principalmente para tratar el tema de Arrio y sus enseñanzas. ¿Cuáles eran las enseñanzas de Arrio? ¿Las recuerdan? Negaba que Jesús era de la misma esencia del Padre, ¿no? Que era algo parecido. Y para desgracia de este hombre de Arrio, el resultado fue su excomunión y una declaración en el credo de Nicea que afirma la divinidad de Cristo. Y le va a sonar este credo. ¿Cuántos conocen el credo? ¿Sí lo conocen o no? No. Creemos en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito de su Padre, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, siendo la misma naturaleza que el Padre. De aquí surgió esto, mis hermanos. Por eso yo quise decirles la historia de Arrio. Este credo, mis hermanos, es muy famoso, es muy conocido. Y Arrio fue expulsado, fue excomulgado y le dijeron, mira, antes de que te vayas, ahí te va este credo. ¿Ah? Arrio, mis hermanos, puede haber muerto hace siglos, pero sus hijos espirituales siguen con nosotros hasta el día de hoy en forma de sectas, como los testigos de Jehová, por ejemplo, que niegan la deidad de Jesús. ¿Sí o no? Y otros que niegan la verdadera esencia y persona de Cristo. Y lamentablemente, mis hermanos, hasta que Cristo regrese y se haya eliminado hasta el último enemigo espiritual, habrá cizaña, como le dije, como está en medio del trigo. Trigo y cizaña estarán juntos. Pablo dijo a los tesalonicenses que una gran apostasía precedería a la segunda venida de Cristo. ¿Lo recuerda? Antes de que venga Cristo va a haber la apostasía. Va a estar la apostasía, como lo vimos en 2 de Tesalonicenses 2:3, ¿sí? Y que al final de los tiempos se caracterizaría por la tribulación y los charlatanes religiosos huecos. 2 de Timoteo, yo se lo leo, capítulo 3, se lo voy a mencionar, lo voy a parafrasear. 2 de Timoteo 3, 1, 2 y 5 dicen lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice la palabra? A estos evita. Amén. Así que vamos a evitar, mis hermanos, a estos hombres que tienen la eficacia de ella. Y es de vital importancia, mis hermanos, es de vital importancia, ahora más que nunca, mis hermanos, que cada creyente ore por discernimiento, que combata la apostasía fervientemente, que contienda fervientemente, mis hermanos, por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Que una vez y para siempre fue entregada a los santos, tal y como escribió Judas en su carta. Póngase de pie, mis hermanos, vamos a orar. Oh, gracias, Señor. Padre, te damos gracias a ti. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por advertirnos de estos últimos tiempos. ¿Cómo serían estos apóstatas? ¿Cuáles son sus intenciones? Y los vemos hoy en día por todos lados. Aparecen en las redes sociales, aparecen en congregaciones, en iglesias que pueden ser conocidas para nosotros. Pero escrito está, Señor, en tu palabra. Pero tú quieres que contendamos fervientemente por la fe, que permanezcamos, que perseveremos, que no desmayemos, que contendamos tu palabra, Señor, porque tú vienes pronto. Y aún tu palabra dice que muchos serán engañados por haberse multiplicado la maldad. Muchos serían engañados, aún de entre los escogidos. Y eso sería lo más lamentable, Señor, que muchos de los que se decían ser cristianos, que apostaten de tu fe, que renuncien a la creencia en ti. Eso es lo más triste, lo más lamentable, porque ¿dónde irán esas personas? Ayúdanos, Señor, ayúdanos a discernir los tiempos. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tu palabra, a caminar en tu voluntad, a no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sino ir siempre hacia ti, poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: Señor, observa mi corazón y ve si aún hay perversidad en él, y límpiame, Señor, restáurame, sáname, cámbiame. Ya no quiero seguir siendo el mismo, quiero cambiar, Señor. Ya no quiero tener las mismas actitudes que tenía antes de conocerte, porque aún después de conocerte sigo siendo el mismo, Señor. Y eso me ha traído muchos problemas, pero ya no quiero seguir siendo el mismo, Señor. Ayúdame, te necesito, Señor. Necesito de tu Espíritu Santo, porque yo no puedo solo, Señor, porque no es mía la guerra, Señor, es tuya. Pero ayúdame, porque no es con espada, no es con ejército, es con tu Santo Espíritu que pelearemos las batallas, Señor. Y yo quiero, Señor, vestirme de la armadura, de tu armadura, Señor, con la coraza de justicia, con el yelmo de la salvación, con la espada de la justicia, el escudo de la fe, la espada que es tu palabra, Señor, y pelear, Señor, contra nuestro enemigo que nos quiere, Señor, hacer retroceder y caer. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias a ti, Señor, por tu palabra, y te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.